Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta última sesión del curso de verano que hemos organizado entre la Universidad Complutense de Madrid, sus cursos de verano, y la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí esta mañana, a todos, a todas. También, de manera especial, quiero agradecer que esté aquí al secretario de Estado, a Rafael Simancas, por supuesto al embajador de Chile, también a los directores, al subsecretario también del Ministerio de la Presidencia, al director general de Memoria, a las directoras generales, concejales, concejalas, Reyes, muchas gracias por acompañarnos, a la portavoz también del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, la verdad es que es un placer empezar hoy esta sesión de este curso que hemos mantenido durante 3 días con esta afluencia de gente. Queríamos hacer una sesión un poco más abierta que la que hicimos los días anteriores, porque sabíamos del interés que nos estaba llegando de mucha gente que quería participar, que quería venir a este debate. Siento mucho que tengamos algunas incomodidades. Sabemos que el aula es pequeña, pero estamos en el Escorial viviendo una ola de calor. Es complejo, ha sido complejo organizarnos. Yo os voy a pedir mucha paciencia por si alguien no puede sentarse todo lo cómodamente que nos gustaría, pero lo importante es que podamos estar y podamos participar. Bueno, dicho esto, tengo que deciros que es, como podéis imaginar, un enorme placer para mí esta mañana presentar a una mujer que sin duda es una mujer excepcional, es una gran mujer, de esas mujeres que nos llegan, que nos gusta escuchar, porque han hecho grandes aportaciones a la democracia, a la historia de su país, a la historia del mundo. Me acompaña Michelle Bachelet. Muchas gracias, Michelle, por acompañarnos esta mañana, por haberte venido a España, al Escorial, a Madrid, para estar aquí con nosotros y con nosotras. Michelle, como sabéis, es médica, es política, sobre todo una mujer muy comprometida. Fue presidenta de su país, de Chile, durante 2 periodos no consecutivos, entre el 2006, el 2010 y entre el 2014 y 2018. Fue además directora ejecutiva de ONU Mujeres, la Organización de Naciones Unidas que trabaja a favor de la igualdad de género, a favor del empoderamiento de las mujeres, y también fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta el año 2022. Entre sus cargos y sus responsabilidades, que son y han sido muchas, está el haber sido ministra de Sanidad, de Salud, o ministra de Defensa. Tiene un gran currículum y además un gran valor, y esperamos, la verdad, verlo, y lo veremos esta mañana y lo conocemos después de mucho escucharla. Veréis, dentro de este curso que es sobre el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos parecía muy importante hablar de los derechos de las mujeres. Podría parecer que, puesto que hablamos de derechos humanos, pues ya están las mujeres incluidas en los derechos humanos y en la declaración. Sin embargo, creo que todos y todas quienes estamos aquí sabemos que eso no es exactamente así. Los derechos deben ser universales, deben ser efectivos, es decir, deben tener una repercusión, un valor, deben formar parte de la vida de las personas, deben ser derechos que vayan siempre adelante, nunca hacia atrás, y sabemos que eso no pasa siempre en la vida de las mujeres. Sabemos que la desigualdad que existe, alguien hablaba ayer de esa cosa tan antigua que se llama patriarcado, lamentablemente, a pesar de ser antigua, sigue vigente, y sabemos que esa desigualdad sigue haciendo que las mujeres sean las más pobres, que cuando hablamos de pobreza hablemos de mujeres, cuando hablamos de riqueza habitualmente sabéis que no hablamos de mujeres. Existe esa desigualdad, existe una violencia que es una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, como la violencia de género, y en este momento, incluso cuando se niega esa desigualdad, cuando se niega esa violencia de género, tenemos que seguir defendiéndola. En este curso hemos estado defendiendo el valor de los derechos humanos, y entre ellos
el valor de la lucha contra la desigualdad, de la lucha contra la violencia de género y digamos, a favor, ¿no?, de que las personas, los hombres y las mujeres, vivamos en igualdad. Decía también en estos días, y con esto voy a ir acabando, que la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene, en la declaración, en su elaboración, han sido muy importantes las mujeres. No solo hubo una mujer que fue la mayor, digamos, promotora de la declaración, ¿no?, como fue Eleanor Roosevelt, sino que además muchas otras mujeres hicieron posible que la Declaración Universal hablara, por ejemplo, en su preámbulo o en el artículo 1, de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No dijo todos los hombres, dijo todos los seres humanos. Eso lo pelearon las mujeres. La Declaración Universal, como nuestra Constitución, tuvo padres y tuvo muchas madres, y hay que reconocerles y darles ese valor. También gracias a las mujeres hay un artículo 2 que dice que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, etc. También habla de la igualdad de las mujeres en el matrimonio o de la igualdad salarial. Bueno, gracias a ellas hoy también estamos conmemorando este 75 aniversario. Gracias a muchas mujeres también conmemoramos este año la Declaración de Viena, el 30 aniversario, una declaración que realmente incorporó la necesidad de luchar a favor de la igualdad y evidenció que sigue existiendo una discriminación muy importante que afecta y que es de las mujeres y que por lo tanto tenemos que acabar con ella. Así que nada más, yo voy a dejaros con Michelle Bachelet. Ella nos va a hablar de esto y de los derechos humanos y de lo que ella considere oportuno y me gustaría simplemente darle la palabra. Gracias, Michelle. Yo quisiera saludar a todos como autoridades presentes, amigas y amigos, porque cuando uno se olvida una persona, a nadie le gusta. Entonces quisiera decir primero que nada que estoy muy contenta de estar acá, agradecer esta invitación. Para mí es un tremendo honor poder compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas experiencias. Uno de los problemas cuando uno la presentan con el cariño que nos presentan Purificación es que todo el mundo espera que uno haga lo que en Chile se llama una clase magistral. No va a ser una clase magistral, va a ser un conjunto de experiencias, probablemente de las cuales, viendo las caras que veo aquí, muchas de ustedes saben de sobra, ¿no? Pero quiero compartir muchos de estos elementos. Así, decía Purificación que por qué hablar de los derechos de las mujeres en particular cuando la Declaración Universal claramente establece que es para todos los seres humanos. También recordaba la presencia de mujeres en lo que fue esa comisión que redactó, ¿no es verdad?, donde había consejeros, hombres y mujeres, más hombres que mujeres, pero hubo hombres. Y fue la consejera de la India, que era una feminista, la que justamente, porque en ese momento formalmente se hablaba, venía de la Revolución Francesa, entonces se hablaba de droit de l'homme, ¿no?, los derechos del hombre. Y fue esta mujer india que dijo, no, si queda así, se va a usar en perjuicio de las mujeres. Y logró dar una tarea interna, aunque la gran mayoría, incluido Eleanor Roosevelt, pensaba que había que usar la nomenclatura del momento, ¿no? Entonces creo que es súper interesante, además, por otra razón. Porque cuando hablamos de derechos humanos, muchas partes del mundo dicen que los derechos humanos son occidentales. Pero la verdad que esa comisión había personas, había chinos, había chilenos, Hernán Santa Cruz, que fue también muy clave en algunos de esos artículos, peruanos, por supuesto europeos, algunos asiáticos, tal vez de lo que no había, porque en esa época la mayoría de los países africanos eran colonias, no había representantes africanos. Pero lo que quiero decir es que los derechos humanos, yo creo que la Carta efectivamente expresa esos valores civilizatorios mínimos, ¿no es verdad?, que todo el mundo esperaría, y surge obviamente después de esas dos tremendas guerras mundiales, donde la humanidad que en ese momento estaba representada en Naciones Unidas dice, tenemos que buscar un instrumento que permita que estos horrores nunca vuelvan a suceder. Y es así que se establece y se discute, y me imagino, como toda resolución, de haber sido muy discutida.
Pero además creo que Elena Valenciano ayer señalaba, ¿no? Y lo mencionó también porque que a veces hay temáticas nuevas que surgen, estos temas que se llaman de frontera, y hay la intencionalidad de algunos de modificar la Declaración Universal. Yo siento que, dado el mundo como está, es preferible tener esta Declaración Universal que en verdad, cuando habla de todos los seres humanos, está incluyendo a todos los seres humanos en toda su diversidad. Y cuando habla en un conjunto de otros artículos, en verdad no hay nada que no pueda caber, ¿no?, en la declaración. Es cierto que hay resoluciones nuevas de Naciones Unidas, como el derecho humano a un medio ambiente sustentable. Pero hay una declaración para eso, ¿no? Pero también está el derecho a la salud en otros en que uno puede caber esto. Pero el problema es que vivimos, porque estamos celebrando este año el 75 aniversario, ¿no es verdad? Como ahí dice muy claramente, con un conjunto de retos pendientes, pero también con un contexto mundial. No voy a hacer una clase de relaciones internacionales aquí, pero voy a mencionar algunos puntos que a mi juicio son clave para entender, porque además en cada uno de esos procesos, habitualmente las mujeres son las que salen más afectadas, más dañadas, y no porque sean más biológicamente más vulnerables. Por el contrario, yo soy pediatra neonatóloga, y cuando había un niño muy grave, una niña, mi profesora, que era una neonatóloga maravillosa, me decía, ¿qué es? ¿Niñito o niñita? Y cuando le decía niño, pobrecito. Las mujeres tienen más fortaleza biológica que los hombres, ¿no? El que no esté de acuerdo, no me discuta, estoy comentando mi experiencia personal, ¿no? Entonces, un contexto que yo creo que, por un lado, hace complejo el que podamos avanzar fuertemente en estos retos pendientes, pero por otro lado hace más urgente que tengamos que avanzar, ¿no? Y sobre todo en todos los derechos humanos, pero además en particular de las mujeres, como decía yo, que generalmente son víctimas frecuentemente de muchos de estos procesos, mucho más que los hombres. El año 2019, siendo yo alta comisionada de los derechos humanos, como nosotros recibíamos información de todos los países, empecé a ver que había una cierta tendencia de la gente salir a la calle a protestar. 80 países contratamos a final del 2019, incluido el mío, ¿no?, mi país, Chile, pero países muy diversos, desde el Líbano, Zimbabue, los países más diversos, por distintos motivos, pero al final lo que había de fondo era una gran decepción con los sistemas políticos y el sistema económico que no daban respuesta a las necesidades de la gente, ¿no? Y este era un elemento clave y que generó además, por supuesto, la falta de credibilidad en la democracia como un elemento generador de bienestar en sí mismo, digamos, como único elemento, falta de confianza en el sistema económico, porque el sistema económico lo que estaba generando era más bien un aumento de la brecha entre ricos y pobres, y además, obviamente, entre países más ricos y pobres. Entonces, el segundo elemento que quiero traer a colación, y que obviamente todos conocemos, es el de la pandemia, ¿no? Y la pandemia no solo desnudó todas las desigualdades existentes, sino que además las exacerbó, ¿no?, por esta misma desigualdad en acceso a provisión de elementos necesarios, a medicamentos, ¿no?, a diagnóstico, etc. La pandemia evidenció también algo, bueno, yo soy médico, por lo tanto tengo que decir, durante muchos años nosotros peleamos con el Banco Mundial porque ellos decían que la salud era un costo y nosotros sosteníamos que era una inversión en, usando el lenguaje de los economistas, en capital humano. Ahora el Banco Mundial considera que la educación y la salud son inversiones importantes, pero en esa época, hace muchos años atrás, hizo que muchos estados dejaron la salud pública en malas condiciones, ¿no?, o en precarias condiciones. Y no había preparación para responder en muchos estados, y sobre todo, por supuesto, los estados más pobres, pero hay que decir que también en Europa no estaban preparados para una cosa de esta naturaleza. Pero no fue solo una crisis de salud, todos lo sabemos, fue una crisis económica, social, ¿no es verdad?, que generó y que implicó dificultad para aumento del desempleo, dificultad para retornar a ritmos de crecimiento necesarios, ¿no es verdad?, y aumentó las desigualdades existentes. Y en esto, de nuevo, y voy a hablar un ratito más al respecto, las mujeres fueron las más perjudicadas, pero no porque tuvieran mayor vulnerabilidad biológica. De hecho, yo no tengo el último recuento, pero en esa época, cuando había ese recuento como casi cotidiano, morían más hombres que mujeres.
todos se podían infectar por igual, pero morían más hombres que mujeres. Vuelvo a recordar lo que mi vieja profesora de neonatología me decía. Pero además esto se suma, y sabemos todos los efectos que aún existen, ¿no? Inflación, etcétera, todos los efectos que aún existen, y que en España, entiendo, han logrado salir bastante bien de eso, ¿no? Pero en otros países, sobre todo en América Latina, hubo un retroceso de 10 años de desarrollo, ¿no? Y en particular en el caso de las mujeres, una pérdida de mercado laboral. CEPAL ha hecho estudios muy importantes al respecto, y por cierto, sumado a una situación que en la región de América Latina y probablemente Asia, África, Europa menos yo diría, es la alta tasa de informalidad de las mujeres, informalidad del trabajo, ¿no? No es que seamos informales, sino trabajo informal, quise decir. Y eso hizo que muchas mujeres no tuvieran acceso a los beneficios que los estados desarrollaron para dar respuesta. Y además muchas mujeres no tuvieron el ingreso diario que les daba ese tipo de trabajo, por el tema de la falta de movilidad, la cuarentena, etc. Y el tercer elemento que quiero sacar a colación, porque creo que muchas veces se habla poco de esto, es la triple crisis planetaria. Tendemos a hablar de cambio climático, pero no es cambio climático, es una triple crisis planetaria, porque aquí hay una conjunción de 3 elementos. El cambio climático, sí, la pérdida de la biodiversidad y la polución. O sea, hay países en el mundo, o sea, tenemos como 5 millones de niños que mueren cada año por contaminación doméstica en sus casas, ¿no? Porque todavía cocinan a carbón, ¿no? O a leña verde, que no está. Entonces, es una cantidad enorme de personas que están sufriendo esto. Pero además se generan no solo temas de salud. Hay temas, por supuesto, bueno, ustedes han visto aquí situaciones como Zaragoza, ¿no? Yo no sé si ustedes, o sea, altas olas de calor, creo que impensable, estas tremendas inundaciones, así como, no sé, 100 litros en 10 minutos de agua. Entonces, la verdad es que el cambio climático existe, lo sabemos, hay gente que, no sé todavía, hace muchos años, recuerdo haber estado en una reunión de presidentes en que un presidente muy conocido dijo, ahora están diciendo que se va a calentar el mundo y antes decían que se iba a enfriar. Estas son puras ideas de unos y otros, ¿no? Y era un presidente de un país muy importante, debo decir. Entonces, la verdad es que estamos viviendo desastres naturales, estamos viviendo en muchos países donde no hay agua suficiente, y sobre todo, por ejemplo, en el África, ¿no? En África sahariana y otras partes, la escasez de agua y la escasez de terrenos adecuadamente distribuidos ha hecho que en algunos lugares pelean entre etnias distintas, pero muchas veces también entre oficios distintos, vale decir, entre los que tienen ganado, pero ganado no estoy hablando de ganaderos gigantescos, ¿no? Son gente que tiene ovejas, cabras, no sé, con los que agricultores, porque pelean por el agua y pelean por el territorio. Y cuando digo pelean, no es que discutan, se matan. O sea, en un fin de semana pueden morir 350 personas. Y esos eran reportes que nosotros recibíamos en la oficina del alto comisionado. Pero pero tenía que ver también, no solo con agua natural, sino con la tremenda sequía que se estaba produciendo por todo esto, ¿no? Pero también entonces ha llegado en algunas partes la influencia de grupos extremistas, ¿no? Que empiezan, ¿y por qué digo esto? Porque todo se empieza a unir, porque con la sequía, la falta de agricultura, la pobreza, ¿no es verdad?, o la muerte de los animalitos por la falta de agua y la falta de alimentos, la inanición y hambre de las personas, ¿no?, la inseguridad alimentaria tremenda, se empiezan a generar conflictos. Y entonces se genera migración, ¿no? Entonces está todo encadenado. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a veces, que nos cuesta ver estos encadenamientos. Y creo que es clave ver estos encadenamientos para entender cómo podemos solucionar los problemas. Porque si solo los miramos de manera unidireccional, nunca vamos a lograr realmente buscar formas adecuadas, ¿no?, de resolverlo. Y el cuarto componente, porque no pienso meterme en cada una de las guerras pequeñas que hay en distintos países, es obviamente la invasión de Rusia a Ucrania. Algo que impensable, ¿no?, antes de febrero del año pasado, y que claramente ha tenido, no solo es tremendo en sí mismo, sino además ha tenido un impacto muy importante en el resto del mundo, ¿no?, desde el punto de vista de la escasez de alimentos, del alto precio de los alimentos, de la inflación, en fin. Y además un sistema internacional
que no ha sido capaz de generar el cese o generar la paz y el cese de la guerra. Entonces, digo esto porque este es el contexto mucho más complejo que esto, pero estoy mencionando grandes rubros. Este es un contexto que no hace que necesariamente los derechos humanos puedan ser tan fácilmente, digamos, cumplidos por muchos países. Ahora, en este sentido, en este contexto, la declaración, tal como nos decía Purificación, refleja ciertos acuerdos, ¿no? Ciertos acuerdos básicos y fundamentales de que la igualdad, la libertad y la justicia son valores que impulsan una sociedad próspera en que todas las personas pueden tener el mismo acceso a las oportunidades en todos los ámbitos, en realidad, ¿no? Y por su naturaleza son universales, ¿no? Y en sus 30 artículos se abordan derechos y beneficios obtenidos por muchas personas, pero también es cierto que hay muchas que están sin tener estos. Por ejemplo, el acceso a la educación, al empleo, a una remuneración justa, el derecho al voto, la atención sanitaria y otros. Yo diría que también, obviamente, en la declaración se reflejan los valores de la libertad de expresión, la privacidad, el respeto mutuo, sin distinción de raza, etnia, religión o género, que es el tema que hoy día nos convoca. La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene plena vigencia hoy día, y tal como yo decía, es un instrumento que sirve, ¿no? Que es útil, al menos como un llamado a la conciencia, porque claramente los Estados no están obligados, ¿no? Si bien han firmado los Estados aquello, al final la implementación de estos derechos va a depender de cada gobierno. Entrando ya en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, si uno mira, claro, y compara con el siglo pasado, es verdad que las mujeres y las niñas han tenido avances, ¿no es verdad? Sin embargo, y no los voy a latear, no sé si se entiende en España latear, ¿sí se entiende? Aburrir, con muchas cifras, solo voy a mencionar algunas cifras. Creo que en estos otros días han visto otras cifras también, ¿no? Del número de niñas que todavía sufren ablación, que son 200 millones, el número de países donde todavía las mujeres no pueden tomar ciertas decisiones, ¿no es verdad? El número de niñas que son casadas a la fuerza a menores de 18 años, aunque en todos esos países está prohibido por ley. Sin embargo, eso sigue pasando, ¿no? Y lo digo como una experiencia, nosotros en ONU Mujeres trabajamos con los líderes religiosos en algunos países en el África y en Asia, para convencerlos de dos cosas. Primero, que cuando llegara una familia que llegaba diciendo que la niñita tenía 18 años, por supuesto, él se alejaba, hablaba a la niña sola y le preguntaba la edad y si quería casarse con el hombre, ¿no? Entonces, nosotros buscábamos todos los aliados posibles que nos permitieran ir avanzando en esto, que si bien era una tradición en algunos países, era una tradición que no es aceptable, que es tremenda, ¿no? Para las niñas, y que les provoca además un conjunto de situaciones de salud bastante complejo. Ahora, yo creo que eso ha disminuido, o sea, todavía hay matrimonios menores de 18 años, todavía hay ablaciones, todavía, por supuesto, hay gente fuera, niñas que no tienen el mismo acceso al colegio, para qué decir la brecha digital, ¿no? La brecha digital es enorme entre niños y niñas, ¿no? En fin, hay un conjunto de situaciones que no han mejorado para nada. Pero es cierto, sí, que ha bajado la mortalidad materna, que hay aumentado acceso a la educación, que ha aumentado cierto acceso a la salud, entre otras cosas. Sin embargo, hay muchas brechas que siguen sin cerrarse y los desafíos que aún existen son múltiples. Y además, el contexto que yo mencionaba, aún más difíciles. Pero hemos atravesado décadas de cambio. Yo, como mujer, como médica y como autoridad, he podido ver el rol de las activistas, ¿no? Y creo que ha sido clave. Por cierto, la voluntad de los Estados siempre, pero el rol de las activistas, de las lideresas, pero al mismo tiempo he podido ver la resistencia a las transformaciones en sus distintas formas. Hay una cosa que siempre me llamó la atención, porque no sé en España, en Chile somos las mujeres como el 51,7%, ¿no? En el mundo, al menos podemos decir que somos el 50% de la población y, por tanto, el 50% del potencial de cambio. Pero cuando yo llegué a ONU Mujeres, los documentos de Naciones Unidas, escritos por los Estados miembros, hablaban de las minorías vulnerables, mujeres, niños y no sé qué más. Eso, una vez más, una manera de invisibilizar a las mujeres, ¿no, verdad? Bajarles la fuerza, su capacidad, etc. Es una manera de reducir
a las mujeres un elemento menos importante, con menos magnitud. Pero hay que acordarse, somos el 50% del potencial de cambio del mundo, ¿no? Pero claramente hay elementos que no nos permiten avanzar en algunas áreas que son clave. Voy a partir por la autonomía económica, porque la autonomía económica no es que yo creo que sea más importante que otras, voy a ir de mencionar otras, pero sin autonomía económica muchas mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia, no pueden resolver irse y dejar la casa, irse con los niños. Y las mujeres tenemos un conjunto de obstáculos. Ya mencionaba el tema de, obviamente, menor acceso a la educación, lo que permite menor acceso a trabajo o a trabajos más mal remunerados, más precarios, ¿no es verdad? También la dificultad de la mujer en la incorporación de esto que se llama el STEM en inglés, ¿no es verdad?, que es ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, que hace que en un mundo donde estos elementos están jugando un rol cada vez más importante, las mujeres están teniendo muy poca participación. Por ejemplo, apenas 20% de los trabajos de STEM son desempeñados por mujeres y las mujeres representan solo el 16,5% de los inventores asociados a una patente. Pero uno se podría preguntar, ¿y cuáles son las industrias o las actividades, ¿no?, que se acercan a la paridad de género en puestos decisivos? Según datos del Foro Económico Mundial, el primer lugar las ONGs, 47%. El segundo la educación, 46%. Y el tercero los servicios personales y de cuidados, 45%. Claro que eso no tiene tanta gracia, porque nuevamente es la mujer al cuidado de los otros, ¿no es verdad? Pero está bien, si tienen cargos redirectivos es importante. Entonces todos sabemos que no va a haber desarrollo si las mujeres no están incorporadas en los diversos proyectos. Y es por eso que es inaceptable la invisibilización de las mujeres o la pérdida de sus talentos. Cuando uno habla con hombres que son muy machistas, en una sociedad patriarcal, uno busca cómo convencerlos de que es importante la incorporación plena. Y en Chile el fútbol mata. Y entonces estábamos en la Copa América, que ganamos por lo demás, ¿eh? Y entonces yo les decía, en las conversaciones con muchos, ¿seríamos capaces de haber ganado ese partido si hubiéramos jugado con la mitad del equipo? Si queremos que Chile se desarrolle y continúe avanzando, tenemos que incorporar plenamente a las mujeres. Tenemos que incorporarlas en el mercado laboral y en otros elementos, digamos en otras áreas, ¿no? Entonces, yo siento que esto es clave porque la construcción de la vida en común es con las mujeres, al mismo nivel y en los mismos espacios. Y yo creo que es esencial multiplicar los espacios para que aparezcan nuevos horizontes y la igualdad de género se pueda expandir. Porque creo que los avances no son fruto del azar, sino que son la consecuencia, por un lado, de la lucha de las mujeres y que han permitido tener acceso a más áreas y más nuevos terrenos para las mujeres. Ahora, no todas las mujeres piensan así. Hay mujeres que creen, y me acuerdo en Davos, en una reunión con mujeres, había un par de empresarias sentadas al lado de mí, me decían, yo soy empresaria exitosa no porque sea mujer, sino porque soy buena. Y yo le contesté, yo soy presidenta porque soy buena, pero como soy mujer, quiero que otras mujeres buenas que puedan hacer lo que corresponda, ¿no? Porque una de las normalizaciones de las desigualdades, que hay muchas, es gente que dice un discurso así como cuando uno piensa y cuando peleamos, aumentar el cupo de mujeres, digamos, en las candidatas, ¿no? La respuesta de la mayoría de los hombres y de algunas mujeres era, sí, pero tienen que ser buenas. Y yo le decía, ¿y usted no se pregunta eso con los candidatos hombres? Obviamente que van candidatos hombres y mujeres tienen que ser buenas. Entonces, hay todavía, ¿no?, ese pensamiento que incluso mujeres tienen, y creo que es súper importante poder trabajar mucho más con ellas. Cuando yo fui directora de ONU Mujeres, estábamos en la crisis económica, ¿no?, saliendo prácticamente. Y nos dimos cuenta que, bueno, no nosotros, o sea, estudios, consultoras, de que en las empresas donde había más mujeres en los directorios, habían resistido mejor la crisis. Y de hecho Noruega trató de hacer eso y no lo logró. Entonces lo que hizo fue hacer una ley para obligarla. Y yo conversé con la comisionada de la Unión Europea y me dijo, vamos a ver, pero finalmente la Unión Europea sí sacó también normativas a este respecto. Y la Noruega creó obligación de las empresas a tener 40% mujeres en el directorio,
La Unión Europea también cuenta con una ley para tener 40% de mujeres en puestos directivos de las grandes empresas. Ahora, siempre se dice que las mujeres tenemos lo que en inglés se dice soft power, suaves. Pero la verdad es que, a pesar de que el nombre es tremendamente discriminatorio, la verdad es que estos llamados soft power son talentos que han sido súper positivos a la hora de enfrentar, por ejemplo, situaciones de crisis, porque tienen que ver con flexibilidad, adaptabilidad y formas de acercarse a los temas que han demostrado tener ser muy buenos para las crisis. Y de hecho, los países, en la primera etapa del COVID, los países que tuvieron primeras ministras respondieron extraordinariamente bien. O, por ejemplo, en la policía de Los Ángeles constataron que las mujeres tienen mejor talento en situaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? Porque hay capacidades de comunicación, capaces de acercarse en situaciones de violencia, no estamos hablando aquí de situaciones de paz. El otro elemento que yo conocí siendo una mujer es que las mujeres eran súper importantes en las misiones de paz. Por un lado, eran soldados que hacían lo que correspondía a sus tareas, pero además las mujeres en zonas muy expuestas donde había mucha violación como mecanismo, como arma de guerra, las mujeres se atrevían a acercarse, a denunciar, e incluso a decirles dónde estaban los grupos, ¿no es verdad?, armados que no eran grupos irregulares, etc. Todo esto para convencer. Y lo otro que puedo contar es que yo jugué mucho como ministra de Defensa para que hubiera mujeres. En las Fuerzas Armadas había mujeres, pero, digamos, abogadas, enfermeras, ¿no? Y en el servicio militar obligatorio había un grupo de mujeres, pero eran como asistentes de enfermería, digamos, ¿no? Y yo me jugué mucho porque tenía que haber mujeres en todas partes. Bueno, lo que hacían era, para evitar que pudieran entrar, le ponían 1,70 m de altura, en un país que el 1,70 m no es el promedio. Y yo le decía, esta ministra no podría entrar, Claro. porque yo mido 1,60 m. Entonces se estarían perdiendo estos talentos, le decía yo, pero tratando de convencerlos, por lo serio y por la broma. Y entonces se aceptaron. Y se hizo al final del servicio militar una competencia entre dos baterías de artillería, una por mujeres y otra de hombres. Adivinen la que ganó. La de mujeres. ¿Y saben por qué? Porque esto es bien conocido en el mundo de la óptica, y no estoy hablando de la óptica de anteojos, sino de la óptica satelital, porque las mujeres son súper acuciosas y tienen fineza de movimiento. Hay una palabra médica que se me olvidó ahora, la colega tal vez me recuerda. Entonces, no es que seamos mejores, sino que hay ciertas capacidades que son apropiadas para ciertas actividades. Y entonces las mujeres probablemente tenían dificultad para meter el misil, pero después cuando ellas tenían que apuntar, lo hacían fantástico, mejor que los hombres. Ahora, todo esto no es suficiente. Según el último panorama del Estado de la Igualdad de Género 2022, al ritmo de progreso actual habría que esperar 286 años para conseguir marcos jurídicos que prohíban la discriminación y habiliten la igualdad de género. Demasiado tiempo, ¿cierto? Claramente ninguno de nosotros lo vería, pero tal vez ni nuestros nietos ni bisnietos, ¿no? Porque no solo es tremendo tiempo, sino que además la igualdad de género no solo es justa. Yo siempre decía, es lo justo que hacer, pero además es lo inteligente que hacer, que es tomar todos esos tremendos talentos, capacidades, entusiasmos, compromisos de las mujeres. Yo comentaba que en la pandemia tuvimos este retroceso de una década en la América Latina, y eso es un tremendo desafío. Y durante el confinamiento aumentaron los niveles de violencia contra las mujeres, ¿no es verdad? Ustedes lo saben muy bien. Y aquí creo que también nuevamente hay una relación muy importante entre ingreso y autonomía económica. Una de las cosas importantes, y yo siempre como alta comisionada mencioné a España como un buen ejemplo, porque durante el COVID, a diferencia de muchos otros países que cerraron todos los centros de atención de mujeres víctimas de violencia, España lo decretó como servicios esenciales, con lo cual siguieron funcionando, ¿no? Y eso fue súper importante. Distintos países buscaron distintas metodologías, pero eso fue un elemento muy importante. Otra materia relevante son las mujeres en la política. Según el mapa Mujeres en la Política 2023 de ONU Mujeres, está actualizado el 1 de enero del 2023, en España el 63,6% del gabinete eran ministras, no sé si está equivocado esto. El 42,4% representantes del Congreso de los Diputados corresponde a mujeres,
148 de 349, y en el Senado esta cifra llegaba a 39,3, 104 a 265. Y efectivamente yo diría en el mundo han ido aumentando los cupos de mujeres en los parlamentos, si bien son todavía tremendamente insuficientes, ¿no? Ya no recuerdo el número de jefes de Estado y jefes de gobierno, pero también es un número menor, debe estar entre 19 y 23, ¿no? Ahora, hay un elemento, siempre hablamos de la violencia doméstica y hay que hablar contra ello, y sé que en este país hay gente que dice que no existe la violencia doméstica. El que crea que no existe la violencia doméstica, lo único que va a hacer es que siga existiendo y aún con más fuerza. Yo creo que es clave decir con fuerza que la violencia doméstica existe en España como en todo el mundo, ¿no? Y que hay que hacer todo lo posible por terminar con aquello. Pero también existe en el mundo, yo tengo los datos de la Unión Europea, la violencia política. Cada vez más las mujeres que están en la política son víctimas de violencia. Y el dato que yo tengo, que es del año pasado, puede que haya cambiado, que el 40% de las parlamentarias de la Unión Europea son víctimas de violencia política online, por redes sociales. Esto va desde insultar hasta amenazas de violación y de muerte, ¿no? En algunos otros lugares hay candidatas en México que fueron candidatas a concejales y otras que fueron asesinadas, ¿no? Sabemos, por cierto, la violencia contra las activistas medioambientales, como Beatriz Cáceres, entre otras, ¿no? O sea, hay una violencia política que es cada vez más frecuente y que no solo es grave en sí mismo, sino además ha tenido una consecuencia que yo creo que es muy dañina, y es que las mujeres han decidido, muchas de ellas, dejar la política, ¿no? Salir de ella, porque es muy fuerte lo que tienen que enfrentar. Y yo no sé si es cierto, pero a mí me dijeron que uno de los razones para que la primera ministra de Nueva Zelanda renunciara era que amenazaron de muerte a su hija chiquitita, ¿no? Entonces, claro, hay momentos en que una persona dice, pone la balanza a las cosas y dice, no, esto es ya mucho, ¿no? Además, en la política, las mujeres nos banalizan, nos cuestionan por cosas que no son claves. Voy a primero contar el caso de la primera ministra, la primera mujer primera ministra de Dinamarca, que parece que fue clave para la Silja Borgen, pero no todos están de acuerdo en eso. Me contaba que su candidatura hablaban del tamaño de la cartera, o si tenía o no tenía novio, ¿no? En el caso de los hombres se ha hablado de las ideas y de los programas, ¿no? Y de verdad que son formas de invisibilizar a las mujeres, no priorizar su pensamiento y de banalizarla. A mí hablaban de cómo me vestía, que era gorda. Yo tenía un compañero de trabajo, otro que le decían el Panzer, que era como 4 veces yo, pero Panzer era sinónimo de fortaleza, no de gordura, ¿no? Entonces, siempre hay un doble estándar. Si mi predecesor Ricardo Lagos se emocionaba, era un hombre sensible. Si yo me emocionaba por cosas que de verdad eran emocionantes, era una histérica, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas, yo espero que vayan cambiando, ¿no? Con más mujeres en cargos de relevancia que puedan mostrar que razón y corazón pueden ir de la mano, ¿no? Que no hay que optar. Porque yo siento que uno tiene que ser como es y que el liderazgo femenino no tiene que ser copiando el liderazgo masculino, sino que el liderazgo femenino tiene que ser como es la persona, por la cual la eligieron, ¿no? Y como por sus características personales. Y eso siempre es algo que yo he creído. Y siendo ministra de Defensa, un día mi madre me llama por teléfono y justo entra el jefe de gabinete, un coronel de ejército, y me dice una cosa y yo, bueno, dejo el teléfono al lado y le digo, coronel, por favor, ¿me podría hacer tal cosa? Después sigo hablando con mi mamá, me dice, mi papá era militar, por eso mi mamá conocía la mentalidad militar, y me dice, mi hijita en Chile, hijita, ¿será bueno que usted le diga, por favor, va a perder poder con eso? Yo le dije, no, si puedo poder con eso, francamente sería ridículo, y yo me voy de este cargo. Entonces, ¿a qué digo esto? Que también los cambios culturales se producen incluso en las estructuras más duras. Porque cuando yo llegué a ese Ministerio de Defensa, cuando los militares, sobre todo los comandantes jefes, andaban de uniforme, nadie saludaba de beso. Y yo saludaba de beso a todos. Y se acostumbraron tanto que un día que yo estaba muy apurada y no los saludé de beso, decían, estará enojado con nosotros. Entonces, digo esto, que los cambios culturales existen, ¿no? Y son posibles. Hay otros 2 casos de cambios culturales que quiero compartir con ustedes, porque yo siento que de repente uno puede hasta desesperanzarse porque ve que son tan lentos los cambios culturales, y son lentos los cambios culturales. Es que yo conocí 2 casos maravillosos. Uno, el de Tarja Halonen, que fue presidenta de Finlandia por 10 años, pero cuando estaba como en su 8º año de mandato,
fue un jardín infantil de niños de 5 o 6 años, que habían visto siempre a la presidenta, ¿no? Entonces le preguntó a los niños qué querían ser cuando grandes y contestaron las típicas cosas, desde bombero, médico, profesor, no sé qué, enfermera, distintas cosas. Y había un niño chiquitito en la esquina, de 6 años, y le dice, ¿y tú no quieres ser presidente de Finlandia? Y la respuesta del niño fue, en Finlandia los hombres no podemos ser presidente de la República. Su vida había sido una mujer, ¿no es verdad? Pues sí. Y el segundo, que lo encuentro muy lindo también, es un diplomático danés, que me contó que en su casa, su mujer también es diplomática, entonces se dividían los trabajos, y que era el que planchaba en la casa. Entonces, el hijo que tenía ya cuando tenía 11 años le dice, papá, mamá, quiero que hablemos de los roles de los hombres y las mujeres, pero no tomemos el planchado porque yo sé que es el rol de hombre. Entonces, y no lo hago por banalizar la conversación, sino para decir que eso es lo que pasa cuando la gente tiene acceso. O sea, me pasaba a mí cuando yo era ministra e iba a los consultorios, como ministra de Salud primero, la niñita me decía, ay, yo quiero ser doctora y ministra como tú cuando seas grande. Y cuando era presidenta me decían, no, yo voy a ser presidenta como tú. O sea, los modelos son tan importantes para la gente, ¿no es verdad? Que van viendo, y por eso que mi primer gobierno hizo un gobierno paritario, porque fui la primera, y ustedes después siguen. pero fue bueno, porque entonces para las mujeres, aquello que parecía imposible, parece posible, ¿no? En ese sentido, la violencia contra las mujeres, tanto la doméstica como la política, resulta ser la violación más generalizada de los derechos humanos en el mundo. Y si uno mira en su magnitud, ¿no? Y la verdad que es intolerable y es inaceptable. En este sentido, yo diría otro desafío para los derechos de las mujeres es cómo logramos incorporar perspectiva de género en todas las políticas. Vale decir, que sea un instrumento que nos defina cómo nos dejamos a las mujeres afuera, ¿no? Para eso es importante contar con estructuras, ustedes le llaman Ministerio de la Igualdad, en nuestro país se llama Ministerio de la Mujer, y lo importante es lograr que cada política tenga perspectiva de género, que haya una transversalización en la equidad de género. A veces cuesta buscarlo. Me invitaron del Banco Mundial a un panel que era sobre infraestructura. Yo tenía que darle perspectiva de género a la infraestructura. Yo decía, ¿un puente con perspectiva de género? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tiene que haber una perspectiva de género. Porque trabajé con el BID y con el Banco Mundial para que en los proyectos a los países exigieran al menos la dimensión de género que permitiera saber si ese proyecto iba a impactar positivamente a las mujeres o negativamente y de qué manera, ¿no? Entonces, bueno, al final se me ocurrió, dado haber estado en lugares como Etiopía, países extensos, sin caminos, ¿no es verdad? Otros lugares donde las mujeres agrícolas tienen que sacar sus productos al mercado a través de ríos, en condiciones precarias, y además se le echan a perder, se pudren, se maduran, ¿no es verdad?, excesivamente, y pierden valor, ¿no?, y pierden el esfuerzo. Entonces ahí se me ocurrieron algunas ideas con infraestructura, de que en lugares donde habían comunidades de muchas mujeres, que en vez de que tuvieran que ir por ríos, se construyeran puentes, se construyeran caminos, etcétera. Pero a veces costaba encontrarle, pero les juro que hay de todo, uno siempre puede encontrar perspectiva de género. Y uno de los elementos importantes que en nuestro país, al menos se están pensando ahora, discutiendo ahora, es de qué manera esto también se incluye en cosas como los diseños de las ciudades, ¿no?, el diseño de la movilidad, los servicios urbanos, porque habitualmente las mujeres tienen menor acceso, menor movilidad, y muchas veces corren más riesgos, ¿no? Y por lo tanto, nosotros hemos constatado que la violencia o el acoso contra las mujeres y las niñas tiene obviamente un impacto sobre ellas, pero también sobre las familias, las comunidades y la ciudad en su conjunto. Y en ese sentido, una ciudad que no cuida a sus mujeres es un espacio de convivencia que se deteriora para todos. Pero aquí quiero entrar en un concepto en todo esto, y que lo aprendí de la pandemia, que es el concepto de la interseccionalidad. Y entiendo, Elena, que tú ayer hablaste de esto, porque muchas veces los gobiernos tienen políticas para las mujeres, tienen Ministerio de la Mujer, tienen un conjunto de cosas muy buenas, pero habitualmente tratan a la mujer como si las mujeres fuéramos todas iguales, homogéneas, ¿no? Y la verdad es que nunca ha sido así, pero la pandemia lo demostró con claridad, en el sentido de que todos podían enfermarse, pero que era muy distinta la situación de una mujer profesional, ¿no es verdad?, joven, sin ningún problema físico, etcétera, urbana, que una mujer mayor,
con discapacidad, rural o indígena, ¿no es verdad? Pobre, sin acceso a muchas cosas. Y la verdad es que cuando vimos la respuesta al COVID no tenía ninguna perspectiva de interseccionalidad. Y por lo tanto, y en general, las políticas no la tienen. Y uno de los problemas que hay es que no hay datos. Los países tienen datos por separado. Saben cuántas mujeres existen, saben cuántos hombres existen, saben cuántos pobres existen, saben cuántos discapacitados existen. O sea, puede que todos estos datos no sean exactos, pero hay un cierto número. Saben cuántas personas LGTBI existen, saben, también datos aproximados en nuestros casos. Saben cuántas personas rurales existen, pero no tienen los datos integrados. No saben cuántas mujeres pobres, rurales, con discapacidad, qué sé yo, adulta mayor existen. Y por lo tanto, las políticas que se diseñan, habitualmente esos grupos que además son más vulnerables porque han sido más discriminados y excluidos muchas veces, siguen siendo excluidos de las políticas públicas. Entonces es una discusión que yo di fuertemente en Naciones Unidas, porque estaba el dicho de no dejar a nadie atrás. Pero cuando uno no incorpora esta perspectiva, finalmente lo que pasa es que termina dejando atrás a los que siempre han estado atrás. Sino porque es indispensable identificarlo y darles, digamos, ciertos beneficios mayores para que podamos sacarlo de esta situación. Bueno, en algunos países son los afroamericanos, afrodescendientes, ¿no es verdad? En Inglaterra, cuando yo estuvimos en varias reuniones con gente de Inglaterra, de la salud de Inglaterra, eran muchas veces la gente de Pakistán y de la India, y no habían políticas pensadas, ¿no es verdad?, en cómo llegar a estos grupos que estaban siendo más afectados por la pandemia. El otro elemento clave, por supuesto, es la autonomía física, que puedan gozar sus derechos sexuales y reproductivos y que puedan tomar sus propias decisiones. Las mujeres tienen derecho a decidir y por eso yo como ministra de Salud siempre abogué por los derechos sexuales y reproductivos, insistiendo que el Estado no le puede imponer una solución, sino que tiene que darle opciones a las mujeres y que las mujeres son las que puedan decidir. Debe proveer todas las opciones para que las mujeres, en torno a sus propias vivencias, creencias, religión, relación de pareja o no, puedan tomar sus propias decisiones en aquellos países donde es posible que las mujeres tomen decisiones. Hay algunos donde es realmente imposible. Ahora, cuando las mujeres y las niñas participan plenamente en la vida pública y disfrutan de los mismos derechos y oportunidades que los hombres, yo soy una convencida que toda la sociedad se beneficia. Y a miles de mujeres que han luchado por la igualdad de género, dirigentes, sufragistas, parlamentarias, maestras, artistas, mujeres en todos los espacios. Pero todavía debemos avanzar en la superación de estereotipos. Según el segundo índice de normas sociales de género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, publicado recientemente, hay un persistente problema de prejuicios contra las mujeres en países con alto y bajo índice del desarrollo humano. O sea, no estamos hablando de países en vías de desarrollo, incluso en países de un desarrollo. Por ejemplo, 9 de cada 10 hombres y mujeres en el mundo siguen manteniendo un sesgo contra las mujeres. La mitad de la población mundial todavía cree que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Más del 40% opina que ellos son mejores ejecutivos empresariales y 25% cree que está justificado que un marido le pegue a su esposa. En mi país antaño era algo habrá hecho, eso decía la gente cuando veía esto, ¿no? Y no aparecía como violencia doméstica, sino crónica roja al final de la prensa, ¿no? Entonces tenemos que avanzar en cerrar brechas inaceptables junto con eliminar barreras para acceder a posiciones, sean profesionales, cargos, referentes, simbólicos. Y aquí está no solo el techo de cristal que siempre se ha hablado, ¿no?, sino que los sesgos invisibles. Y aquí hay varios antecedentes. Yo hace años estudiando en ONU Mujeres leí este trabajo hecho sobre una empresa muy importante que quería tener más mujeres, entonces hizo todo un año de esfuerzo. Al cabo de un año se dio cuenta que no había mejorado nada. En el segundo año volvió y entonces empezó a entrevistar a las mujeres y a preguntar qué estaba pasando, porque este ejecutivo realmente quería que las cosas mejoraran. Entonces contaron lo siguiente, que había un cargo, entonces postuló un hombre y una mujer. Los dos trabajaban en la empresa, tenían buen desempeño o excelente desempeño. Entonces la mujer da la entrevista y el panel concluye. Ella tenía un desempeño estupendo, la entrevista fue regular, es insegura. El hombre, con excelente desempeño, da una regular entrevista, conclusión del panel,
El desempeño era excelente, la conclusión es la entrevista fue regular, tiene potencial. Entonces, esos son sesgos invisibles, ¿no? Sesgos que a veces también tienen las mujeres, debo decir, ¿no? Y que uno tiene que preguntarse permanentemente cómo asegurar que no haya sesgos, ¿no? Hay de hecho, hay un libro que se llama Invisible Women, Data Bias in a World Designed for Men, de Caroline Criado Pérez, que escribe que el impacto de la brecha de género en los datos impacta a las mujeres en la vida diaria, desde cosas menores, como el aire acondicionado acorde a la temperatura de los hombres, hasta cosas, alguien lo ha vivido parece, hasta cosas más graves como chocar en un vehículo cuyas medidas de seguridad se ajustan a las medidas de las mujeres. Y yo cuando era ministra de Defensa y fui a Suecia, donde estaban sumamente integradas las mujeres, estaban adentro de los barcos, en barcos chicos, ¿no? Con hombres, no tenía ningún problema. Y yo les pregunté, ¿y cuál es el problema que ustedes sienten? Los uniformes. Nos obligan a usar uniformes de hombre y claro, la anatomía de la mujer es un poquito diferente, ¿cierto? Entonces, sí. Entonces, por eso digo, porque hay cosas que de repente no se piensan, de qué manera se pueden incorporar. Quiero contarles, y ahí estoy terminando, que hace el 18 de julio salió un último estudio, o lanzamiento de un estudio del PNUD y una mujer. Y la conclusión es que no hay ningún país que ha alcanzado plenamente la paridad de género, ninguno, plenamente, digamos. Que hay menos de un 1% de mujeres y niñas que viven en países con niveles altos de empoderamiento femenino y una reducida brecha de género. Que más del 90%, o sea, estamos hablando de 3.100 millones de mujeres y niñas, viven en países con falta de empoderamiento y gran brecha de género, y un monto no despreciable de estos países no son países los más pobres, ¿no? El estudio propone entonces incorporar 2 indicadores adicionales para medir paridad y empoderamiento. El índice de empoderamiento de la mujer, IEM, que mide el poder y la libertad para tomar decisiones y también poder tener y aprovechar el acceso y oportunidades en salud, educación, inclusión, toma de decisiones y en términos de violencia contra la mujer. Y el segundo se llama Índice Global de Paridad de Género, IGPG, que evalúa la situación de la mujer en relación al hombre en las dimensiones básicas del desarrollo humano, vale decir, salud, educación, inclusión y toma de decisiones. Y analizaron un conjunto de países donde llegaron a la conclusión que hay una tremenda restricción en el poder y la libertad de las mujeres para tomar decisiones y oportunidad. Y cuando hicieron son promedios, ¿no? O sea, hay países que pueden estar mejor que otros, del IEM, vieron que las mujeres aprovechaban el 60% de su potencial. Esto en promedio, ha sido algunos que es mucho menos. Y el IGPG, un 72% lograban las mujeres de lo que logran los hombres. Entonces se identificó en este estudio en 114 países una brecha de género de 28%. Puede que en otros lados sea mayor, ¿no? Entonces, y es claro para todos nosotros que estas brechas son injustas, pero además perjudican el bienestar y avance de las mujeres, pero también el progreso humano. Entonces tenemos necesidad de acciones integrales, y voy a mencionar 4 o 5. Lo primero, políticas sanitarias que promuevan vida larga y saludable con acceso universal a salud sexual y reproductiva. Lo segundo, igualdad en la educación, abordando las brechas en las habilidades y en la calidad de la educación, especialmente como hablábamos del STEM y del empoderamiento de las niñas y las mujeres en la era digital. El tercero es la conciliación entre la vida laboral y familiar y apoyo a la familia, o sea, invertir en políticas y servicios que aborden el equilibrio entre la vida familiar y laboral, incluidos servicios de guarderías asequibles y de calidad, licencias de maternidad o paternidad, ¿no es verdad?, para cuidar a los niños, y por cierto, acuerdos de trabajo flexibles. El cuarto es participación igualitaria de las mujeres, establecer objetivos y planes de acción para lograr la paridad de género en todas las esferas de la vida pública y eliminar las leyes y normas discriminatorias que frenan a las mujeres. Y el quinto, sobre violencia contra la mujer, que es aplicar medidas integradas centradas en la prevención, obviamente, bueno, el PPP tradicional, ¿no? Prevención, provisión y promoción, el cambio de normas sociales y también la eliminación de leyes y políticas discriminatorias contra las mujeres. Amigas y amigos, hace calor, yo sé, lamento haberme extendido mucho, soy sudamericana, pero a lo mejor viene de España este elemento, no lo sé todavía. Para avanzar en los derechos de las mujeres necesitamos abordar y corregir las desigualdades y la discriminación en todas las esferas. También creo que hacia adelante debemos incorporar nuestra agenda de futuro en la creación de condiciones que garanticen un auténtico equilibrio de poder, más allá de simplemente eliminar barreras para acceder a posiciones,
hay que prestar atención a lo que permita que las mujeres se mantengan y crezcan en diversos roles, ya sean profesionales o simbólicos, porque la igualdad de género no puede limitarse a tener una primera mujer en un puesto o alcanzar una equidad numérica del 50%. Miren, yo fui la primera ministra de Salud en Chile, mujer, digamos, la primera mujer ministra de Defensa y la quinta ministra de Defensa en el mundo, en la historia del mundo. Pero eso demuestra lo mal que estábamos las mujeres, no que yo fuera extraordinaria, no sé si me entienden. O sea, que significaba que había tan pocas mujeres en esas áreas o que les habían permitido llegar a esa área. Entonces no podemos contentarnos con tener mujeres pioneras, porque siempre las ha habido, ¿no? Son importantes, han sido geniales en la historia del feminismo y de la igualdad de género y de las mujeres, pero no basta con eso. Necesitamos que la sociedad se organice de manera que la excepcionalidad no sea el camino para las mujeres, ya que el costo de esto es demasiado alto para las mujeres, pero también para la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Creo que sí ha sido una clase magistral, creo que sí ha sido una excelente panorámica de esas cosas que pasan en el mundo, ¿no? En tantos lugares, y que es tan importante que las analicemos como tú las has analizado y que las ubiquemos en ese contexto global, ¿no? de vulneración de los derechos humanos. Vamos a abrir un turno, un debate, una serie de intervenciones. Creo que tenemos un rato, al menos media hora, y bueno, pues ya sabéis, esto es un curso, por lo tanto, se puede preguntar, se puede opinar, se puede intervenir, es vuestra la palabra. Venga, ¿quién rompe el hielo? Que si no voy a tener que romperlo yo. Mira, por allí hay varias personas. Creo que por ahí hay alguna silla, ¿no? Sole, ¿no hay? Ah, sí. Lo digo por si alguien, si queréis sentaros, por aquí hay alguna silla. Sí, es que tienen que pasarte el micrófono. Tenemos que hablar con micrófono porque está grabándose. Buenas tardes, un privilegio estar aquí. Mi nombre es María Imperio Robles Pavés, chilena, de la ciudad de Arica, y estoy haciendo un máster en gestión cultural. Dos preguntas. Yo tengo la certeza de que para cambiar el mundo, la visión y la cultura, el arte y la cultura son herramientas del día a día. Entonces, con respecto a eso, ¿qué podemos hacer en general quienes tenemos acceso a la cultura? Y la segunda es en relación a los medios de comunicación, que son tan fuertes, el TikTok, ¿no?, que está mandando a cada instante otro tipo de mensajes distintos a los que estamos pensando aquí. Muchas gracias. Sí, mira, si os parece, hacemos 3 preguntas, sumamos algunas. ¿Va? Esther, allí había otra persona que quería intervenir. Buenos días, mi nombre es Belén Martínez, llevo asistiendo al curso pues estos 3 últimos días, y una gran preocupación de todas las alumnas y alumnos que hemos asistido es los mecanismos de rendición de cuentas y que pueden verse. Sí que es cierto que la propia declaración no tiene mecanismos propios, pero sí que ha creado un sistema de tratados. Entonces, como por ejemplo cuestiones nuevas como la digitalización o medio ambiente que hemos estado hablando, se pueden incorporar, si se tienen que incorporar dentro de estos tratados o tienen que tener mecanismos aparte. Muchísimas gracias. Había otra pregunta ahí al fondo y pasamos a... Contesta Michelle y luego seguimos, María.
Buenos días. Yo quería preguntarle, se cumplen ahora en septiembre 50 años del golpe de Estado de Pinochet y yo quería saber la opinión de la señora Bachelet de cómo ha evolucionado Chile en estos 50 años, cómo observa la situación política en su país y, bueno, y una reflexión más general, ¿no?, sobre los 50 años del golpe de Estado. Gracias. Bien, Michelle, si te parece, contestas ahora y luego seguimos con otras preguntas, si te parece bien. Y una segunda pregunta, lo ha mencionado someramente, pero la situación de los derechos humanos en Ucrania tras la invasión rusa, no sé si podía profundizar un poco más en cómo está observando ella esta situación. Gracias. No sé si tiene el micrófono encendido. Ah, supuestamente está prendido. Sí, no sé, ¿lo oís? ¿Me oyen o no? No, espérate, a ver si se... A ver, ¿ahora? ¿Ahora se escucha? Sí. Ya. Yo creo que es cierto lo que decía mi compatriota de Arica, de la necesidad de que el arte y la cultura puedan ser parte contribuyente en esta tarea por avanzar en los derechos de las mujeres. Yo no soy artista, pero lo que sí nosotros hicimos cuando llegamos al gobierno a través del Ministerio de la Mujer, o sea, por un lado creamos una cantidad, porque yo creo que además la cultura hay que cambiarla desde pequeñito, ¿no? Y también trabajando con los padres, obviamente. Entonces, lo que nosotros hicimos en esa época fue que, además de crear una enorme cantidad de jardines infantiles y salas cuna, entre otras porque yo había trabajado toda mi vida y estudiado y había podido financiar salas cunas y jardines infantiles, pero me daba cuenta que eso era un obstáculo para muchas mujeres. Pero en esos jardines infantiles, en esos lugares, lo que hicimos fue trabajar en los pósters, las cosas bonitas, artísticas que estaban, ¿no? Con mensajes de igualdad de género, pero no con mensajes sofisticados. Un niño de 4 o 5 años no entiende, ¿no? Pero en vez del rey era la reina, ¿no? O sea, cambiábamos como los textos, ¿no? Cambiábamos como, o sea, mostrando que las niñitas eran iguales o mejores en algunas áreas que los hombres. Y hay varias artistas que han trabajado en eso, ¿no? Mostrando primero que son tremendas artistas. Y yo creo que una de las partes de la cultura y del arte es que, por un lado, y en general en cualquier área, es que hay que reconocer a las mujeres. Poco se reconoce a las mujeres que son grandes empresarias, ¿no? Grandes artistas, en comparación. Yo diría, yo creo que en Chile le dan más importancia a Pablo Neruda que a la Gabriela Mistral, siendo que Gabriela Mistral, excelente, ¿no? Maravillosa. Sí, la primera y maravillosa, ¿no? Además, gran maestra, ¿no? Profesora rural, además, una mujer muy sensible, cantadora. Entonces, no la conocí, es lo que he visto en los documentales. Pero la verdad es que hay esa tendencia a valorar mucho más a los hombres. Entonces yo creo que ahí hay una obligación de, por un lado, como políticas de Estado, de reconocimiento de mujeres. Así como yo decía, los modelos son importantes, pero también los modelos tienen que reflejarse en la literatura, en la escritura, en las películas. Yo tuve la ocasión de conocer y trabajar con la Geena Davis cuando, no es que yo trabajara con ella, además ella había hecho el rol de presidente de Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo primero que la Geena Davis mide como 2,10 metros, así que yo me veía un poquito disminuida al lado de ella, debo decir. Pero ella era muy simpática, pero me dijo, tú eres presidenta de verdad, así que no te preocupes. No, pero ¿por qué hablo de la Geena Davis? Porque ella tenía una fundación en Hollywood, trabajando con guionistas de cine, para justamente terminar con todos estos estereotipos. Entonces yo creo que a través del arte y la cultura lo que se puede hacer es esencialmente terminar con los estereotipos y fomentar miradas igualitarias, libertarias, saludables en torno a las mujeres. Pero seguramente que la gente del arte y la cultura puede tener muchas mejores ideas que yo, porque por algo soy doctora y no artista. Y en el tema del TikTok, casi mi mensaje es igual. Yo soy un dinosaurio tecnológico, sin embargo, no lo mencioné en general, solo hablé de la brecha digital. Pero nosotros trabajamos fuerte en la oficina, cuando yo estaba en la oficina, con la empresa tecnológica, con las empresas, con el tema de la inteligencia artificial, ¿no es verdad? Porque justamente, no solo en relación a mujeres,
sino en general en los derechos humanos. Pueden ser unas oportunidades maravillosas o pueden ser instrumentos realmente tremendos. Y lo que nosotros sosteníamos, y trabajamos con todo Silicon Valley, yo fui a Silicon Valley, me junté con las empresas, después por Zoom trabajamos con un montón, tratando de generar una conciencia, primero, de que antes de elaborar todo tipo de programas, aplicaciones, porque lo que hacían mucho, y yo conversé con algunos de ellos, Microsoft y otros, que hicieron unas aplicaciones que estaba usando, no sé si Amazon o no sé quién, para reclutar a sus funcionarios, y se dieron cuenta de que tenía un sesgo de género y un sesgo de raza afroamericana, lo dejaba fuera. Entonces, ¿cuál es el problema? Y me di cuenta de esto yo, y no sé TikTok exactamente, pero me refiero en general a esa área. Me di cuenta cuando fui aquí a Silicon Valley, no me acuerdo cuál de todas las empresas, el 80% de los que desarrollan estas aplicaciones son hombres blancos. Los latinos eran el 4%, pero ese 4%, el 2% eran los que hacían el aseo, qué sé yo, el otro 2% eran los que desarrollaban la aplicación. Afroamericanos 2%, pero igualmente uno solo, 1%, había asiáticos también, pero entonces hay un sesgo de base en el tema de las aplicaciones, el uso de la tecnología, porque entonces yo estuve en encuentros con gente que decía, mira, la solución son los robots, porque los robots no van a tener sesgos. Y yo le decía, te equivocas, van a tener los sesgos que tú tienes al generar ese robot. Entonces, ahora, con TikTok, yo no sé qué se puede hacer porque no participo en eso, pero nosotros lo que sí hicimos fue, por ejemplo, trabajar con otra empresa. ¿Cuál fue esta? La de... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, pero es la empresa que permitió a través, no es de Twitter, sino que de alguna de estas redes sociales, no, más vieja que Instagram, Facebook yo creo que era. Yo creo que era Facebook. En que se inició toda una campaña de discurso del odio contra los rohingyas, ¿no? en Myanmar, que permitió e incitó la violencia y la masacre. Entonces nosotros empezamos a trabajar con las empresas digitales para decir esto no es aceptable. Trabajamos en códigos que demuestran que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el discurso del odio. Y que la libertad de expresión es fundamental, pero el discurso del odio es inaceptable. Y está definido exactamente qué se define por cada cual cosa. Porque hay países que dicen, oye, pero yo estuve en dictadura, no puedo poner restricciones, mira, a nosotros nos dejaban hablar. Pero es que el discurso del odio es claro que incita e intenta disminuir, vulnerar o dañar a un tercero, ¿no? Que no es lo mismo que criticar, ¿no es verdad? Que hablar que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero si dice no estoy de acuerdo con este, ¿no? Es una cosa diferente, ¿no? O se amenaza de muerte, que sea, es una cosa diferente. Entonces, ahora, ¿qué pasa? El mundo no se ha puesto de acuerdo en esto. Y lo que se ha tratado de discutir es cómo se logra. Obviamente la empresa privada no quiere regulaciones de ningún tipo. Y nosotros en Naciones Unidas, cuando estábamos allá, lo que sosteníamos es que había que tener una mezcla inteligente de medidas, que tuvieran, por un lado, una parte regulatoria obligatoria y otra parte de medidas voluntarias por las empresas. Pero que esto no puede hacerse como se estaba haciendo hasta ahora, que era que cada empresa definía sus propias variables de qué es lo que era lo ético y lo que no era lo ético. Y la ética, pucha, que cambia cuando estamos en condiciones de mercado, por un lado, ¿no es verdad? Y puede cambiar de un país a otro, etc. Entonces, por eso que nosotros sosteníamos que tenía que haber una especie de pacto, convenio, como queramos llamarlo. Hay una suerte de falta de apetito a nuevos pactos, convenios o tratados, porque los estados están presentando informes a cada rato y están un poquito aburridos de eso. Entonces, pero yo creo, escuché o leí hace poquito que el secretario general volvió a insistir en esto, en generar una instancia donde Naciones Unidas puede ser el poder convocante a los actores estatales, a las empresas privadas, a los académicos, a los que desarrollan estas plataformas y a la sociedad civil que trabaja en estas temáticas para buscar cómo buscamos soluciones a este tema en general y en particular el tema de género tiene que ser incorporado en esa discusión. Crearon un consejo. Ahora, con respecto a... Estoy tratando de entenderme la letra. A los mecanismos.
Y si esto tiene que resolverse a través de los tratados o de mecanismos aparte. Mira, yo creo que a lo mejor hay cosas, habría que ver cuánta agua hay en la piscina para tirarse a ella, digamos. Vale decir, o sea, siempre antes de tomar una decisión tú tienes que decidir, esto es más para mejor o para peor. Y si no hay agua en la piscina, para tirarse a esa piscina y no pegarse en la cabeza contra la muralla dura, a lo mejor hay que pensar en instrumentos aparte, ¿no? Entonces, yo no creo que aquí haya una respuesta de blanco o negro. Va a depender de las condiciones. Lo que yo sí pude apreciar es que no había mucho apetito, porque nosotros queríamos también un instrumento mundial para las personas adultas mayores, así como lo hay para la discapacidad. Pero o también querían, a un grupo de países quería él quería un tratado, pero no había apetito por tratado para el tema de empresas y derechos humanos, por ejemplo, ¿ya? Sudáfrica y México estaban empujando muy fuertemente eso en los OIT. Y de nuevo ahí se está pensando en una cosa igual, esta mezcla inteligente de medidas, que algunas puedan ser regulatorias y otras puedan ser voluntarias, ¿no? Entonces yo te diría, no hay una respuesta de blanco-negro, va a depender en el contexto del momento político, ¿no? Y en el momento de cuál es la voluntad de los estados para hacerlo, porque cualquiera sea esto, tiene que pasar por estados. Y por lo tanto, hay que mirar en cada caso qué es lo que conviene más. Y no es que yo sea un oportunista, sino que soy realista, digamos, ¿no? Y yo creo que uno tiene que funcionar con sueños, ilusiones, pero también con realismo para que las cosas funcionen, ¿no? Ahora, con respecto a la pregunta de los 50 años, obviamente estamos en democracia, los derechos humanos se respetan como en todas partes del mundo y habrá muchos retos pendientes como en todas partes del mundo, ¿no? Sin embargo, la dimensión que se le ha querido dar y que yo considero debe dársele a los 50 años de conmemoración del golpe de Estado es mirar el futuro para sacar las lecciones, mirar el pasado para sacar las lecciones para el futuro. Vale decir, de qué manera lo que sucedió hace 50 años en Chile, primero porque hay gente que insiste de que el golpe de Estado fue justificado, gente que dice que la dictadura no violó los derechos humanos y gente que dice que Pinochet ha sido el mejor gobernante de la historia de Chile. Tres afirmaciones que ustedes imaginarán no comparto para nada y por el contrario creo que son, digamos que son falsedades, ¿no? Porque, por ejemplo, que el golpe de Estado fue un golpe, y bueno, primero ustedes no sé si saben que el presidente Allende no sacó mayoría absoluta y por lo tanto tuvo que pasar por el Senado la decisión de si era electo, era el de primera mayoría y el criterio era que se elegía el de primera mayoría. Pero hay intentos por la ITT, por la CIA, ¿no es verdad?, que están documentados en la Comisión Warren, no son ideas febriles del izquierdismo chileno, ¿ya? Que demostraron claramente recursos, como tratar de convencer a los partidos que tenían que decidir de que no lo eligieron. Lo eligieron y desde que lo eligieron empezaron a luchar para votarlo, ¿no? Y ahí financiaron grupos de ultraizquierdistas, o sea, ultraderechistas como Pachi Libertad, como la BOP, el Rolando Matos y otras, y por lo tanto hubo una clara intervención. Pero te insisto, esto no es una idea febril mía, está documentado, hay verdades. Entonces, es dramático cuando hay sectores de la sociedad o sectores políticos que cuestionan esas verdades, que son verdades reconocidas mundialmente, porque están documentadas, ¿no? En Chile se hicieron varias cosas de reparación a las víctimas, ¿no? Reparación simbólica, monumentos, distintas cosas, ¿no? Económica para las familias de las víctimas, programas especiales con el programa Price para que la gente tuviera un acceso preferencial, porque después de dictadura el servicio público estaba en muy malas condiciones de salud, para que tuvieran mejores condiciones de salud pública, salud mental, etc. A 50 años seguimos, digamos, teniendo retos pendientes de desarrollo, pero sabemos que es clave proteger la democracia. Y que algunos dicen que la democracia es un sistema que nos sirve, ¿no? No, es clave defender la democracia y es clave asegurar y proteger los derechos humanos. Y esa es la conversación que queremos tener en Chile. Una conversación de cómo en los próximos 50 años la democracia está garantizada y los derechos humanos son
por todos reconocidos. Y uno de los problemas, y aquí termino con esta respuesta, de no reconocer las cosas que están pasando. Así como hablé de quienes no reconocen en este país que hay violencia doméstica, ¿no? El no reconocer que hubo horrores. Porque a lo mejor el gobierno de Unidad Popular puede ser mirado desde muchas ópticas distintas. Puede haber habido errores, pero no horrores. Y la dictadura fue sinónimo de horrores, ¿no? Y no es, cuando uno bombardea el Palacio Presidencial, bombardea la Casa Presidencial, no es que esté defendiendo la democracia contra la dictadura comunista, como dijeron ellos, ¿no? Hay claramente una intención de destruir el poder político, de destruir aquello que está ahí, ¿no? Entonces, hay mucho más que eso. Podría estar. Acabo de presentar un libro sobre la memoria del presidente Elwin, sobre la Unidad Popular, así que tengo todo fresquito, pero es muy largo, no se preocupen, no voy a hablar de eso. Entonces yo, por eso creo tan sinceramente que es muy grave que haya sectores políticos en cualquier país que desconozcan la historia y que desconozcan, porque lo que se trata de la historia es que nos hagamos cargo y que digamos cómo nunca más esto vuelve a pasar en nuestro país. Y es súper importante que las Fuerzas Armadas de hoy día en Chile, yo creo que varias, partió la Armada, fueron a Isla Dawson, donde tuvieron presos los más altos, como diría en esa época decían, los altos jerarcas de la Unidad Popular, esa es la palabra que usaban los militares, fueron a Isla Dawson con presos políticos, con miembros del gobierno, y el almirante, el comandante en jefe, dijo, nunca más. Esto muestra que nunca más. Y sabemos que hay otras instituciones que también van a seguir dando. Entonces, las propias instituciones han hecho ese proceso, ¿no? Entonces, cuando hay fuerzas políticas que lo desconocen, me preocupa, porque yo creo que todos tenemos que decir, mire, pase lo que pase, la democracia la vamos a proteger y cuidar como sea. Y los derechos humanos, y no hay democracia sin derechos humanos. Así que, y yo cuando hicimos el Museo de la Memoria, y si van a Chile vayan a verlo porque es súper lindo, pusimos ahí, bueno, había varias frases, pero cuando uno sale del museo, hay una frase que dice, la idea es como, ya no podemos cambiar la historia, el pasado, pero el presente y el futuro depende de todos nosotros. Y yo creo que ese es el mensaje más importante a dar en estos 50 años. Y en términos de los derechos humanos en Ucrania, no tengo una actualización ahora, porque la última la tuve en septiembre del año pasado. Pero no creo que haya cambiado, o sea, han cambiado los números, pero probablemente no el tipo de violaciones, ¿no? En términos de la gente asesinada, de las víctimas de los bombardeos, ¿no? Heridas, de personas violadas, ¿no es verdad?, de personas que tuvieron que salir al exilio, fundamentalmente mujeres y niños, ¿no es verdad?, de personas que no pudieron salir o porque eran muy viejitos y no quisieron salir y que han muerto también por falta de movilidad y acceso a servicios. O sea, no es solo el bombardeo, también es todo el otro impacto de la guerra que ha sido muy, muy fuerte y muy dramático, ¿no? Y yo espero que termine pronto, pero no conozco los últimos números. Los puedes buscar en la página de la oficina, porque hay una oficina nuestra en Ucrania, nuestra digo yo, bueno, nuestra por cariño, en Ucrania, que están permanentemente actualizando todos los datos, que son los datos que Naciones Unidas entregamos al Consejo de Seguridad, que son los datos oficiales, porque lo que hace la Oficina del Alto Comisionado es que solo publica datos que se pueden corroborar. Nunca datos, porque hay muchas denuncias que de repente no hay fundamento, en cualquier parte del mundo me refiero, de solo datos que se puedan corroborar. Y siempre decimos, probablemente esto es más bajo de lo real, pero y lo damos con nombre y apellido, ¿no? En Siria, por ejemplo, todo el mundo hablaba de 1 millón de muertos, nosotros llegamos a encontrar 350.000, pero con nombre y apellido. Dijimos, seguramente hay muchos más, pero no están los datos. Y así podría estarle contando de muchos países, pero siempre así, con nombre y apellido, porque así sabemos de qué estamos hablando y además para que las familias también necesitan esa verdad. Mira, había una palabra de... hay muchas palabras. Había una palabra de María. Ahora se empezó a Sí, mira, espera María, Sí. Buenos días, María Sainz, secretaria general de Igualdad del Partido Socialista en Madrid, poeta feminista y médica. Y quería preguntarle a Michelle Bachelet, lo mismo que nosotras rápidamente intentamos hacer un diagnóstico para poder tener un
una diferenciación de datos. Corren ya, no solamente en Europa, vientos de grupos que niegan el maravilloso y magnífico programa que todos los países tenemos en relación con los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, que empiezan a hablar de ese programita que está haciendo algunos grupúsculos del mundo como si fuera una supremacía. Me gustaría saber, porque eso es un diagnóstico, para que no vuelva a pasar, me gustaría saber si se están empezando a diagnosticar, ver en qué países esos grupos y esos partidos que se denominan así, para empezar la población a tener evidencia de que eso puede volver a suceder con esas corrientes. Y luego otra pregunta, si fuera posible. ¿Se conoce y se saben los datos de los suicidios a nivel global de las mujeres en todas las edades y precisamente también de los asesinatos diagnosticados intraútero del sexo de mujeres en algunos países por la cuestión genética? Gracias. Mira, vamos a dar algunas palabras más, pero no tenemos mucho tiempo. Voy a dar la palabra al embajador de Chile y luego seguimos. Presidenta, muchísimas gracias por toda la interesante exposición que ha hecho. Yo quería preguntarle algo respecto a este complejo escenario global que usted ha descrito en buena medida. Vivimos lo que algunos han llamado desglobalización selectiva, aparecen conceptos como el friendshoring y lo cierto es que existe una disputa entre potencias en la que de lado y lado surgen además nuevas tendencias iliberales. Se dice que apenas un 3,7% de la población mundial vive en una democracia plena. Y ante eso surge esta idea, que por supuesto desde Europa han llamado eurocompatibilidad, la posibilidad de conformar un bloque distinto, que incluya, por ejemplo, a Europa y a un socio con principios o ideales comunes, como podría ser América Latina, que haga un contrapeso desde lo regulatorio, desde la permeabilidad a cuestiones como el feminismo, los modelos de sostenibilidad social y ambiental, etcétera, etcétera. ¿Qué perspectiva tiene usted respecto a eso con la experiencia que ha vivido de los organismos internacionales? ¿Existe la posibilidad, a su parecer, de conformar un tercer bloque ante una tensión como la que estamos viviendo entre los dos bloques actuales? Gracias. Mira, ella estaba allí, Esther, es que lleva un rato, desde el principio. Hola. Muchas gracias, señora Bachelet, por su intervención, que ha sido muy esclarecedora. Mi nombre es Mónica, soy alumna del curso y trabajo con personas refugiadas aquí en España. Yo quería pedir una valoración y saber cuál es su opinión al respecto de las violaciones de derechos humanos que se producen en las fronteras de Europa y en la frontera también de Estados Unidos con México, sobre todo en términos de universalidad de esos derechos, ¿no? Y también cómo esas situaciones afectan especialmente a las mujeres o cuál es su valoración de cómo esas violaciones de derechos humanos afectan a la población femenina. Muchas gracias. Mira, Ana también estaba, que llevaba un rato pidiendo la palabra, y luego vamos a Yesa. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. Le felicito, señora Bachelet. Bueno, yo soy Ana Lima, soy trabajadora social y concejala del Ayuntamiento de Madrid. He venido con Soledad Morillo, con Emilia y con nuestra portavoz Reyes Maroto. Nosotras nos planteábamos en nuestro programa la necesidad de implantar la idea de las ciudades cuidadoras. Y lo digo porque sí que desde el punto de vista global vivimos dos crisis, una la crisis del mundo de los cuidados, la crisis llamada de los cuidados y la crisis del capital social o el excesivo individualismo. Y todo eso tiene un impacto real también desde la perspectiva de la igualdad de las mujeres, porque el mundo de los cuidados, ha comentado usted que más de un 45% se dedicaba a la actividad de cuidados, pero está en manos de las mujeres. Y en muchos casos todos sabemos que ha hablado usted de la informalidad, que tiene que ver también con esto, ¿no? Es un mundo en el que las mujeres trabajan de manera gratuita y por tanto no hay un reconocimiento social. Y si lo hay, pues a veces es en unas condiciones mucho más precarias que las de los hombres. Eso por un lado, y por otro lado ha comentado esos criterios del último informe que hablaban de la necesidad de la sanidad, de la educación, de políticas de género. A mí me gustaría
saber cómo encajaría usted todo el tema del mundo de los cuidados de cara a esas mujeres cuidadoras, pero también a la longevidad, que sabemos todos que las mujeres también viven muchos más años y por tanto van a necesitar quizá lo que nosotros en España llamamos más servicios sociales, pero que me gustaría saber cuál es su encaje en todos estos criterios que ha comentado a la hora de implantar políticas sociales. Gracias. Bien, mira, Sara, que estaba por allí, al fondo, sí. Buenos días, soy Sara Jiménez, presidenta de la Fundación Secretariado Gitano. Agradecerle su intervención y compartirle. Ha estado hablando usted del avance de las mujeres, de todas las mujeres, ha incorporado la perspectiva de las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Aquí en España nos sigue pasando esto, nos sigue pasando a las mujeres gitanas, además de a mujeres de otros grupos. O sea, cómo el avance en esos derechos de las mujeres debe incorporar realmente la diversidad, porque si no, al final somos siempre las mismas mujeres los que nos quedamos abajo en esa lucha en el reconocimiento de derechos. Gracias. Muy bien. Creo que hay otra palabra aquí. Mira, Mariqueta, tú también, pero vamos a ir muy rápido porque tenemos que cortar. Incluso le voy a pedir a la presidenta que sea luego breve. Muchas gracias, Michelle Bachelet, por tu exposición. Voy a ser muy rápida. Soy secretaria de Envejecimiento Activo del Partido Socialista de Madrid. Y me preocupa, y mucho, si la perspectiva de género en esta rebrincar de la pirámide que vivimos muchos más años y el reto demográfico, si se está teniendo en cuenta la perspectiva de género. Las mujeres vivimos más años y ahora se habla de las cuidadoras, pero yo también me preocupa de las personas que tienen que ser cuidadas. Se tiene en cuenta, vivimos más años las mujeres, somos más y vivimos en unas condiciones pues más precarias, vivimos más pobres, vivimos más solas, vivimos más dependientes y vivimos además, la violencia de género es ahí, la más, la que menos se tiene en cuenta. Me gustaría saber si la perspectiva de género en este reto demográfico se está teniendo en cuenta. Gracias, Michelle. Muy bien. Mira, ella lleva un rato pidiendo la palabra. Y vamos a... Sí, y cortamos ya. Ya no podemos dar más palabras, de verdad que lo sentimos. Buenos días, mi nombre es Carla Cubillo, soy profesora de la Universidad Complutense de Madrid, también soy chilena. Y una cuestión que me preocupa, bueno, no sé si estoy hablando muy fuerte, muy cerca, y que no he estado en este curso estos días y que no se ha abordado y creo que es de suma relevancia, sobre todo porque conecta con todas estas cuestiones que hemos estado hablando ahora precisamente, ¿no? Del tema de la cultura, del tema de la reparación en contextos de violencia política por violaciones de derechos humanos, y qué es la educación en derechos humanos. Y que pese a que hay declaraciones, a que han habido sucesivos planes, sigue siendo, como se suele decir, ¿no? La asignatura pendiente en España, en Chile, en la mayoría de lugares del mundo. Entonces, bueno, quisiera saber desde ese realismo que usted hablaba hace un momento, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que podemos hacer? Simplemente eso, gracias. Sí, Michelle, cuando quieras. Sí, sería re fácil cortar el tiempo diciendo no sé. Porque alguna de ellas le tendría que decir no sé lo que está pasando porque yo ya no estoy en ese cargo, ¿no? Pero a ver, yo siento que efectivamente yo no tengo claro, de verdad no sé en qué países está esta actitud o sea, no tengo yo el listado de los países, digamos, pero me imagino que Naciones Unidas está mirando cómo contrarresta, ¿no? Ese tipo de grupos que tienden, así como esos grupos que antivacuna o que son los grupos que terminan por intentar, ¿no es verdad?, no minusvalorizar. Hay toda la otra vez me preguntaron y me comentaron todo un análisis, que ya no recuerdo el detalle, de que algunos decían que focalizar en los ODS era quitarle la importancia a otras temáticas, pero la verdad es que este fue un esfuerzo brutal. Al principio venían como 450 indicadores.
Entonces, el esfuerzo de los estados de poder llegar a concordar con algo que todos pudieran estar de acuerdo, que todos pudieran empujar, creo que fue brutal. Entonces sería muy dramático que hubiera un retroceso. Ahora, lo que sí pasa, hay una cosa objetiva que pasa, y que a lo mejor ha incidido en eso, pero no estoy al tanto, me voy a informar. Tarea para la casa. Es que con la pandemia, muchos de los esfuerzos de los estados tuvo que dedicarse a la pandemia. Y por lo tanto, muchos de los esfuerzos, incluso dejaron de vacunar a los niños, dejaron de hacer tratamiento al SIDA, dejaron de hacer antimalárico, antituberculosis en muchos países del África, ¿no? En muchos países dejaron de atender a las mujeres víctimas de violencia. O sea, pasó que la pandemia enlenteció, o sea, no solo generó todas las crisis económicas, que a muchos países le ha costado volver a levantarse, sino que además generó un retroceso importante en los ODS. Y yo creo que, y me preocupa, porque este informe del PNUD y de ONU Mujeres, nos falta 7 años para llegar al 2030. Y yo creo que estamos súper lejos de llegar a cumplir el objetivo 5, ¿no? Y creo que lo que hay que hacer, por tanto, es volver a tomar con mucha fuerza, dar una discusión muy grande con esos grupos que están promulgando este tipo de cosas, pero no sé exactamente en qué países están. Estoy segura que Naciones Unidas lo está haciendo, con los equipos de Naciones Unidas en cada país. Tu segunda pregunta, porque aquí no entiendo la letra. ¿Así se conocen los datos de suicidio, ¿no? Deben conocer, yo no los conozco, yo no los tengo, pero deben conocerse. Pero como siempre, son datos que siempre son inexactos, ¿no? Porque no siempre se califican como tales, ¿no? Entonces, pero debe haber, pero no sé si hay un dato global. O sea, soy súper honesta, no sé. Cuando surge la Unión Europea, cuando cae el muro, todos esperamos que la Unión Europea fuera un componente que hiciera que esto no fuera bipolar, sino multipolar. Y por diversas razones. Eso no se ha configurado ahí en el tema de un peso específico, fuerte. Yo he estado conversando estuvimos en Bruselas hace como un mes atrás. Entonces, yo siento que sí, hay la voluntad de transformarse en un actor más fundamental. Y me imagino que hay una discusión interna de cuál puede ser el mecanismo para lograrlo. Algunos pueden ser la propia Unión Europea, y la otra es pensar a lo mejor en modelos con América Latina. Yo fui a ese Día de América Latina que hizo un grupo de congresistas en la Unión Europea. Este tema no salió como tal, salió sin embargo la voluntad de unir fuerzas para poder asegurar que el mundo vaya en la dirección correcta, ¿no? Una de las cosas lamentables otra de las cosas lamentables de la pandemia es que se acababa de aprobar por unanimidad, lo que es una rareza en la Asamblea General de Naciones Unidas, un documento que preparamos como Naciones Unidas y que presentó el secretario general, que se llamó Nuestra Agenda Común. Ese es un documento muy bueno. Es antes de la pandemia, por lo tanto a lo mejor se puede encontrar que faltan algunas cosas, porque la impresión en ese momento era, no había guerra, todavía nada, pero en ese momento, y visto la actitud de los países frente a la pandemia, que más que solidaridad fue más bien de competencia. Cada cual rásquese con sus propias uñitas y sálvese quien pueda. Y se entiende, ¿no?, dada la crisis. Entonces, ante esa mirada, sí, y ante el debilitamiento del multilateralismo, con el intento de algunos gobiernos de la época de debilitarlo aún más, ¿no?, el riesgo era de que en vez de como humanidad, el sistema multilateral que había tenido ese valor enorme de responder a esos desafíos de la humanidad, nos dividiéramos. Entonces, ese documento dice, mira, estamos frente a un momento crítico, tipping point, dice, ¿no? O salimos de esto bien, o vamos a salir muy mal como humanidad. Y para que no lo hagamos así, estas son las cosas que tenemos que hacer. Yo creo que es un documento muy interesante, y lo interesante es que fue aprobado por el 100% de los Estados miembros, cosa rarísima. Y está bien como la energía, y viene la pandemia, y de nuevo, pasa como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces,
Yo espero que haya voluntad nuevamente. Y ahora está en la guerra de Ucrania, entonces todos los países europeos más bien preocupados de eso que de la agenda común. Entonces yo siento que ojalá haya voluntad para retomar agendas que son realmente importantes para hacerse cargo de los temas principales del mundo, y donde el tema de género está tomado, el tema de la juventud está tomado, el tema de la justicia, el del valor de la igualdad, de la justicia, están tomados. O sea, lo digital está muy desarrollado. Creo que hay, por supuesto, lo medioambiental y todo lo demás. Entonces yo creo que no es perfecto, como siempre todo documento de acuerdo puede dejar a unos más contentos y a otros no, ¿no? O a todos descontentos, o todos semicontentos, digamos. Pero es un avance, y ojalá podamos seguir avanzando en esa línea. Con respecto a... opinión de nuestro sobre derechos humanos. El derecho humano en la frontera. Obviamente que tenemos dos situaciones, que son refugiados y migrantes. Y algunos dicen que hoy día incluso no habría que diferenciar mucho, porque hay una mezcla muy importante de ambos que llegan a la frontera. No, efectivamente se han dado todo tipo de violaciones de derechos humanos en todo tipo de fronteras, ¿no? Nosotros hicimos un documento que entregamos sobre los problemas de los migrantes que llegaban por mar, por el Mediterráneo, a los distintos países de Europa, ¿no? Propusimos a la Unión Europea ciertas reglas, trabajamos con países como Malta, Italia, en fin, diciendo que la actitud y la forma de aproximación no era la forma más adecuada, más basada en los derechos humanos, y propusimos un conjunto de medidas. Y la Unión Europea tomó sus propias decisiones con respecto a esto. En Estados Unidos, con México, sin duda que también se vieron violaciones de derechos humanos, que también con personas que desaparecían, migrantes que llegaban para trata de blancas, venta de órganos, ¿no es verdad? O sea, la gente llega en condiciones tan vulnerables, y aquellos que creen que poniendo murallas en las fronteras van a resolver el problema están súper equivocados. La movilidad es la historia de la humanidad. Yo misma soy bisnieta de unos franceses, ¿no? De unos franceses. Entonces, y lo que tenemos que lograr es que esa movilidad sea ordenada, regulada, ¿no? Como busca el pacto, ¿no? De migraciones. Distinto el tema de los refugiados, donde los Estados miembros tienen obligaciones, ¿no? De aceptar. Entonces, yo creo que esta es una situación súper compleja, en particular afecta a las mujeres y en particular a los niños. Yo estuve recién en la OEA, en Washington, hablando sobre niñez y migración, llamando a los estados de la OEA, los cuales afortunadamente sacaron una resolución al respecto, ¿no? Hablando de que el deber de todos los estados es proteger la vida de los niños, migrantes o no migrantes, ¿no? Y por lo tanto, yo sé que esto es un tema complejo, controversial, muchas veces no entendido por algunos, pero les digo, yo soy bisnieta de un francés que con la epidemia de la xilofera perdió todo y le ofrecieron trabajo en Chile y se fueron a Chile, ¿no? Y en Chile, salvo los pueblos originarios, todo el resto son familiares de gente que emigró, ¿no? Y cuando en Europa las cosas estaban malas, muchos miraron, los italianos, todos miraron, ¿cuántos italianos hay en Argentina, no? Y así. Entonces, por eso digo que es la historia de la humanidad. Y lo que tenemos que lograr es hacerlo bien, hacerlo de manera regular y hacerlo... Ahora, último punto sobre esto. Y tiene que ver con lo que yo mencionaba de los conflictos, la crisis climática. Si no resolvemos... Segundo punto. Primero, estos temas no se pueden tratar país a país, tienen que verse regionalmente, ¿no? Porque hay mucha interrelación entre países, algunos que dejan, en América Latina al menos, puede que en Europa sea distinto, que no hacen lo que tienen que hacer, digamos, ¿no? Y lo tercero es que tienes que trabajar sobre las causas de la migración. Porque hay gente que puede querer migrar por una cosa, pero la gran mayoría de las personas que migran es porque quieren o salvar su vida o tener mejores oportunidades de vida, que también es un anhelo humano, ¿no es verdad? Entonces, si no trabajamos sobre las causas, sobre la pobreza, la inseguridad, ¿no es verdad? La guerra, que hace que la gente migre, en fin, todas esas causas, el cambio climático, la pérdida de las características de vida,
por más que pongamos lo que pongamos, la verdad es que no lo vamos a lograr, porque lo único que se va a lograr es que la gente siga migrando, pero en condiciones más peligrosas, buscando no por caminos, sino por rutas, y que es lo que uno ve en muchas partes, al menos hablo por América Latina. En términos de los cuidados, los cuidadores, creo que es súper importante ese tema. Ustedes han tenido programas aquí, de los cuales nosotros aprendimos en el pasado, y nosotros desarrollamos programas que se llamaba Respiro, para darle un respiro a mujeres que eran adultas pero que tenían que cuidar a sus mamás adultas mayores y no podían salir de la casa, y no podían trabajar y no podían nada. Pero claro, como teníamos pocos recursos, teníamos poquitas comunas. Ahora el gobierno actual está trabajando en una cosa mucho más integral, más a largo plazo. Pero yo creo que es clave preocuparse, y bueno, y efectivamente, como usted dice, la mayoría de las cuidadoras son mujeres. En mi primer gobierno lo que nosotros hicimos fue que le dimos un recurso, o sea, una especie, a través del Ministerio de Salud, una subvención a cada persona que cuidaba, pero obviamente era pequeña, nosotros no teníamos tantos recursos, ¿no? Para personas dependientes, sobre todo, en fin, y se hacían programas de visita a domicilio de estas personas para que no tuvieran que ir al consultorio a atenderse, pero todos eran más bien incipiantes. Y yo creo que todo lo que se puede hacer por seguir mejorando estos sistemas creo que es clave, porque evidentemente las mujeres vivimos más, ¿no? Y por otro lado, yo supongo que ahí está la perspectiva de género, porque conozco a todas estas luchadoras y la gran mayoría son mujeres. Entonces yo sé que está la perspectiva de género incluida en esto y en el pensamiento de este instrumento también, ¿no? Que puede ser una convención, un pacto, que incluya sobre el tema de la... Pero yo quiero solo decirle a las dos una cosa. Yo inventé un término en mi país, porque yo dije, ¿qué es ser joven? Ser joven es no perder nunca la pasión, ser joven es nunca aceptar lo inaceptable, por lo tanto yo no soy vieja, tengo juventud acumulada. Y finalmente, con respecto a educación en derechos humanos, sí, nosotros hicimos en el currículum, incluimos educación en derechos humanos en Chile. Luego llegó otro gobierno que no le gustó y lo sacó, ¿no? O sea, pues los gobiernos hacen dos cosas, o los mantienen y le dejan un peso, no sé cómo sea, aquí sería una peseta, no, un euro, sí. Un euro, por lo cual nadie te podría acusar de que lo sacaste, pero no se puede hacer. Y no se hizo más, pero nosotros no le llamamos educación a derechos humanos, le llamamos formación cívica, porque incluía también valores de ética, principios, incluía derechos humanos. Ah, no, formación ciudadana, porque yo que soy viejita tuve formación cívica, pero mis hijos ya no, porque la dictadura los borró, cerramos. Entonces, lo que no sé, para serte muy franca, porque el otro día en una reunión alguien me preguntó, y no le he preguntado yo al presidente, al ministro de Educación, si este programa se retomó o no se retomó. No lo tengo claro. Existió, se hizo, y así como también el programa de educación medioambiental en los colegios. Pero no sé si sigue funcionando. Voy a nueva tarea para la casa, y ahí sí que termino. Muy bien, muchas gracias a Michelle Bachelet. Voy a acabar esta parte de esta mañana, esta intervención, con una frase que tú has dicho que me parece muy relevante, y es que es inaceptable que se invisibilice a las mujeres, porque no hay desarrollo sin las mujeres. Creo que eso lo tenemos que tener muy claro. No hay desarrollo, no hay democracia, no hay posibilidad de avanzar, de crecer sin las mujeres. Así que nos quedamos con eso, con tu mensaje, también con esas propuestas de seguir trabajando en todos los ámbitos, en la sanidad, en la educación, en la participación, en la lucha contra la violencia de género. Y lo que sí os voy a pedir es que os quedéis, en un momento volveremos y procederemos a la clausura del curso que hará el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Así que un fuerte aplauso para todos.